Hola, ¿qué tal? Este es el sexto video de la serie de magnetismo. Es el primer video en el que vamos a ver magnetostática, de 3 videos donde vamos a hablar de este tema. Vamos a ver los efectos del magnetismo en la materia. Y bueno, en videos anteriores ya habíamos visto la correlación que tienen la fuerza magnética, la gravitacional y la eléctrica. Vamos a seguir estudiando estas correlaciones. También habíamos visto que la unidad del campo magnético es el Tesla y un Tesla equivale a 10.000 Gauss. Y también habíamos estudiado en el video anterior, en el 5, la intensidad de campo magnético en la superficie de 3 pares de imanes de ferrita y un par de imanes de neodimio. Para el imán de neodimio vimos que la intensidad de campo magnético en su superficie es de 2 teslas, es decir, 20.000 Gauss. Mientras que el par de imanes pequeño que estudiamos en el video anterior, el que tenía más campo magnético superficial era el par pequeño, que era de 8000 Gauss, 0.8 teslas. En el video de la serie 4 vimos 3 y 4, vimos 2 pares de imanes todavía más pequeños. Vimos que por ejemplo este par de imanes, este imán de aquí abajo, al estudiar su efecto de campo magnético a la misma distancia en la cual se encontraría el otro imán, donde las dos fuerzas, la del peso y la gravitacional, son iguales, la intensidad de su campo magnético de este imán pequeño es de 34 Gauss a una distancia de 3 centímetros, 3.6. Mientras que si estuvieran estos dos imanes en atracción, ahora sí tomando en consideración el efecto de ambos, si estuvieran en atracción, a una distancia desde la superficie hasta el centro de los imanes, que es aproximadamente 1.73 centímetros, sería de 272 Gauss. Pero esta distancia es muy pequeña como para lograrla trabajar. Entonces, para esto, hicimos el ejercicio de calcular el efecto de 6 imanes de neodimio, despreciamos el efecto de los imanes de ferrita, más bien su aporte al sistema, y entonces vamos a hacer un experimento en el cual vamos a trabajar desde el centro del imán hasta una superficie. Va a haber una distancia de 6 centímetros. 6 centímetros de la superficie que vamos a trabajar hacia el imán más próximo es de 3 centímetros y hacia el centro es de 6. Entonces también 10 centímetros más, desplazándonos sobre una dirección perpendicular al eje de los imanes, una dirección de centímetros. Entonces tomamos en cuenta esta intensidad de campo magnético y supusimos que va a ser ahora de 149 Gauss. Es casi la mitad de lo que teníamos con estos imanes pequeños. La ventaja que tenemos es que si nos vamos desplazando aquí sobre esta misma línea, la intensidad va a aumentar desde los 149 Gauss, 150 Gauss vamos a decir, desde los 150 Gauss va a aumentar hasta los 20.000 Gauss que vamos a tener aquí, y el aumento va a ser conforme la distancia disminuya al cuadrado. Entonces no es un aumento lineal, sino que vamos a ver que aumenta hiperbólicamente, casi exponencialmente se podría decir, pero no es el modelo matemático que explica el proceso. Pero bueno, entonces no es lineal, sino que aumenta más aceleradamente. Y bueno, ahora entonces vamos a ver los efectos de los campos magnéticos sobre la materia. Cuando ponemos cualquier tipo de materia ante un campo magnético, su efecto puede ser de dos tipos: que se atraiga a dicho campo magnético o que se repela. Ahora, esta fuerza que va a experimentar de atracción o de repulsión puede tener una magnitud variable. Puede ser muy pequeña o puede ser fuerte. En el caso de que la fuerza sea de atracción, en el caso de que sea de repulsión, puede ser extremadamente pequeña o moderada. Y aún así, realmente en repulsión no conozco, ni se conoce realmente, ningún material que experimente una fuerza de repulsión fuerte ante un campo magnético. Pero bueno, estamos mencionando aquí, por ejemplo, que moderada sea que pueda soportar un objeto su propio peso separado a una distancia, igual en una distancia a la superficie del imán, igual al radio del imán si este imán fuera esférico. Pero bueno, vamos a hablar de esto más adelante. Entonces, los objetos que presentan
una atracción muy fuerte hacia los campos magnéticos se les llamó originalmente ferromagnéticos. Después surgió una subclasificación que son los antiferromagnéticos. Vamos a ver de qué se tratan estos, incluso vamos a ver ejemplos y cómo se ven y alguna aplicación. También los que experimentan una fuerza de atracción pequeña se les llama superparamagnéticos y los que experimentan una fuerza de atracción extremadamente pequeña son los paramagnéticos. Un paramagnético es aquel que sí se llega a pegar a un imán. En general, hay unos que ni siquiera esa fuerza que experimentan, se llegan a pegar a un imán, pero solamente que estén pegados a él, o sea, una distancia menor a 1 milímetro evitaría que este material se pegue al imán. Entonces, un superparamagnético normalmente es una aleación, casi no hay elementos puros que cumplan con esta característica, casi siempre es una mezcla de un metal ferromagnético con un paramagnético. Y bueno, entonces, aquellos que experimentan una fuerza de repulsión, aquellos que la tienen extremadamente pequeña la fuerza de repulsión, se les llama diamagnéticos. Si su fuerza de repulsión es pequeña, es decir, suficiente como para que ese efecto sea visible, se dice que son superdiamagnéticos. Y si su fuerza ya es moderada, ya, es decir, ya puede soportar su propio peso a una distancia considerable, por así decirlo, se dice que su fuerza de repulsión es moderada y el único ejemplo de ellos son los superconductores. Y vamos a ver ejemplos de estos tipos de materia. Antes de hablar de esto, vamos a ver la diferencia entre ferromagnéticos y antiferromagnéticos. Para esto vamos a hablar de los tipos de cristales. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro una roca. Esta roca presenta una estructura cristalina que puede permitir que se clasifique por lo menos la mayor parte de ella en lo que se llaman monocristales. Mono 1, cristal, que es un cristal nada más, es lo que significa esta palabra. Entonces vemos que si nosotros observamos el interior de ella, aunque tiene distintas composiciones, es un solo cristal, es un solo matiz, no vemos que está segmentada, aquí ya se empieza a segmentar, este ya sería un cristal aparte. Sin tomar en cuenta esta parte, sí decimos que toda esta parte central es un monocristal. Aquí también ya vemos grietas y esto ya dice que ya no es un cristal, sino que son varios, pero vamos a tomar únicamente la parte central y decimos que es un monocristal esta parte, por lo menos. Entonces, aparte de mono, entonces existe poli. Poli significa muchos. Entonces, un policristal es un cristal que está formado por la unión de varios cristales. Por ejemplo, esta roca, aquí sí se aprecia perfectamente que este es un cristal separado de este y viceversa. Y bueno, todos los etcéteras que hay aquí, porque aquí hay muchos cristales. Aunque estos dos cristales están prácticamente fundidos, sí vemos que hay una separación entre ellos. Entonces, esto permite que esta roca sea clasificada como un policristal. Entonces, mono, poli. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo de un policristal. Este es mucho más evidente que está formada por muchos tipos de cristales. Una amalgama que se fusionaron todos los cristales en su superficie, permitiendo que formen una estructura policristalina. Ahora, esto no crean que es algo tan extraño, están familiarizados con ello. Por ejemplo, este chocolate no lo dejé expuesto al sol varios días, de hecho fue casi un mes, y le daba el sol, le daba la sombra, le daba el calor, le daba el frío, y entonces lo que pasaba es que el chocolate se fundía parcialmente, pero se volvió a solidificar, y en todo este proceso lo que hizo es que el chocolate se formara en varios cristales. Entonces este chocolate tiene una estructura policristalina, y cuando tú muerdes un chocolate de este tipo se siente arenoso, porque en realidad estás mordiendo todas estas piedras que están por dentro del cristal. Cada cristal es de chocolate, pero se sienten como arena en la boca. Cuando un chocolate ha sido desatemperado, es el término correcto cuando hablamos de chocolates, se tiene una estructura arenisca porque se formaron todos estos cristales dentro del chocolate. No más que no se siguen viendo porque es un solo cristal. Por eso es un cristal policristalino, pero está formado por muchos granitos. Y precisamente eso le permite que difracte la luz y por eso tiene una textura blanquizca, porque difracta la luz en todas direcciones. Y eso es lo que ocasiona su color, su textura arenisca, su tendencia a paladar que parece que estás mordiendo arena, hasta que el calor de tu cuerpo funde el chocolate. Es hasta entonces que desaparece la textura arenisca de este tipo de chocolates. Entonces este chocolate sí estaba nuevo, este está en una sola pieza, no lo desatemperé. Entonces este se dice que es un monocristal.
Y nosotros, nuestro paladar está mucho más adaptado a monocristales, por lo menos en lo que refiere a chocolate. Y preferimos esto porque su textura no es arenisca. Aunque va a tardar un poco más en fundirse en nuestra boca, no nos da la textura de que estamos mordiendo arena. Este no, este es mucho más agradable al paladar. De hecho, precisamente cuando se hace chocolate, inicialmente se obtiene en policristales. Entonces lo que se hace es que se funde y se vuelve a solidificar en una sola pieza, pero tarda mucho en hacerse. Ese proceso se llama atemperado. Entonces, el atemperado en los chocolates es un proceso muy delicado que permite obtener de un policristal a un monocristal. De hecho, por ejemplo, la cocoa que venden comercialmente son puros policristales. Por eso así la cocoa tiene esta textura. Son policristales de lo que queda del chocolate una vez que ya no tiene grasa. Y bueno, él se llama licor de cacao, pero eso es tema de otro video cuando hablemos más de chocolates. Y precisamente los policristales se utilizan mucho dependiendo lo que tú quieras. Estos policristales, por ejemplo, en el caso de algunos cristales de algunas sustancias, permite que sean solubles, mientras que estos no. Entonces, por ejemplo, en el caso de hacer nieve, lo que tú quieres es que sean policristales, para que la nieve al tener más área de contacto, se derrite más fácilmente en la boca y entonces da una sensación más agradable. Mientras que si tú muerdes un cubo de hielo, pues no obtienes el sabor deseado inmediatamente, sino que hay que esperar a que se derrita. Y por ejemplo, en el caso de nieves, no se desean cristales grandes, no se desean monocristales. Si obtienes un monocristal, entonces se llama paleta. Tú lo que quieres en el caso de obtener nieves es que sean policristales y muy separados unos de otros. Pero bueno, también habíamos hablado de las líneas de campo magnético. Vean estas líneas cómo cambian de dirección unas hacia otras. Ay, perdón. Vemos cómo cambian de dirección estas en los polos. Es decir, en un mismo polo puedes tener varias direcciones en las cuales parte el campo magnético. Y aquí también lo vemos en la parte de abajo. Aquí las líneas de campo magnético parten en todas direcciones a partir del polo. Se dice que pueden ir radialmente. Entonces, por ejemplo, en un policristal tenemos pequeños imanes en cada uno de los cristales. Y no significa que estas líneas de campo magnético en cada uno de los imanes estén alineados. Por ejemplo, en este policristal pueden estar así, en este otro pueden estar así. Vemos que no están alineados. Van hacia la misma dirección en general, pero no están alineados. En este otro pueden estar así. De hecho, aquí y acá, estos dos, esta línea que va hacia arriba y esta que va hacia abajo, prácticamente se pueden anular. En otro campo pueden ir así y así, o sea, cambiar en varias direcciones en el mismo cristal. Y esto es lo que obtendríamos, que la suma de flechitas nos indica la dirección de una flecha mayúscula, que es el campo magnético que obtendríamos de un policristal. Entonces, esto permite que donde están entrando las líneas de flujo magnético por afuera, porque acuérdense que las líneas de campo magnético salen del polo norte, entran en el polo sur, y entonces precisamente aquí por dentro del imán las líneas de campo magnético harían esto, como lo vimos en el esquema anterior del imán de barra. Entonces esto permite que solamente en esta dirección pueden viajar las líneas de flujo magnético, no van a viajar en dirección contraria, aunque nosotros apliquemos un campo magnético externo. Aunque si ese campo magnético es muy fuerte, sí puede invertir la dirección de esto, pero esto lo vamos a ver mucho más adelante. Yo creo que como para el undécimo video de magnetismo. Ahorita nos vamos a quedar que entonces un material ferromagnético, aunque tiene un campo magnético que apunta en una sola dirección, cada uno de los policristales que lo forma a ese imán puede apuntar en direcciones contrarias, bueno, no contrarias, en direcciones variadas, en direcciones diversas. Entonces esto permite que tenga un campo magnético uniforme interno, pero un microcampo magnético variado. Y entonces vemos aquí, por ejemplo, esto. Entonces las líneas de campo magnético por dentro de este imán de barra viajan aquí muy bonito, muy lineal, en una sola dirección, pero en realidad microscópicamente lo que está pasando es que este imán está formado por pequeños cristales de hierro, donde cada cristal puede apuntar en direcciones parecidas, pero no iguales, y en general dan esta dirección. Y ya cuando salen las líneas de flujo magnético, como en el aire no hay cristales, ya viajan en líneas establecidas, que son las que nosotros podemos ver aquí. Y bueno, entonces también mencionamos que esto se da de que viajan en una sola dirección, ya un patrón de un flujo,
precisamente porque las que van hacia arriba con las que van hacia abajo se anulan, pero la que va empujando hacia la misma dirección sí se sumarían. Entonces esto permite que se sumen las líneas de flujo magnético. Esto es como en un fluido, aunque fluya dentro de un tubo el agua en una sola dirección, no significa que no haya pequeños patrones de corriente que vayan en direcciones distintas, aunque el grueso de la corriente apunta solamente en una dirección. O en un río se pueden formar pequeñas corrientes que vayan en otras direcciones, incluso remolinos, pero en general todo el flujo va en una sola dirección. Y bueno, la diferencia entre un material ferromagnético y un antiferromagnético es esta. En un ferromagnético, aunque apuntan en direcciones no similares, no son contrarias las direcciones usualmente. Entonces esto permite un flujo. Mientras que en un antiferromagnético vemos que los policristales están orientados en direcciones exactamente contrarias. Entonces aquí no hay un flujo. Aquí no hay un flujo de corriente, bueno, de flujo magnético. Entonces, lo que vamos a obtener es que esta roca, si nosotros aplicamos un campo magnético, se va a poder orientar en esta dirección, formando aquí un polo sur y aquí un polo norte. Mientras que un antiferromagnético no tiene preferencia, puede ser el polo sur aquí y aquí el norte, o si aplicamos en sentido contrario el flujo, se puede formar el polo en dirección exactamente contraria. Entonces, normalmente no están tan orientados, tan bonitos, pero sí vamos a ver esto, un patrón de líneas, de líneas que se contraponen para que el flujo magnético pueda ir en cualquiera de las dos direcciones, y normalmente son nada más dos direcciones, aunque quizás pueden ir en otra dirección si otro policristal permite que unas líneas sean aquí formando un ángulo de 90 grados junto con otra que esté formando un ángulo de 90 grados pero en dirección contraria. Sí podría fluir en una dirección perpendicular el flujo. Eh, pero bueno, vamos a dejarlo ahorita con que puede fluir en cualquiera de las dos direcciones. Y bueno, ¿por qué es importante estudiar el magnetismo? Por ejemplo, si van a comprar monedas o algún artículo de plata, estas dos monedas de plata inicialmente cuando se compraron lucían exactamente igual. Ya con el paso del tiempo es evidente que esta perdió su brillo. Es supuestamente de la misma denominación, supuestamente también es de plata. Es de 25 pesos de las Olimpiadas de 1968. Y bueno, para ver si son de plata, por ejemplo, podemos recurrir al uso de un imán, al igual que este arete, que me preguntaron también que si era de plata. Entonces, al pegarle el imán, vemos que ni esta moneda ni el arete son de plata porque se pegaron al imán. Una moneda de plata, que esta sí es de plata, no se pega al imán. Entonces, si van a comprar cosas de plata, les sugiero que viajen con un imán porque sí hay muchos embaucadores vendiendo este tipo de objetos y otros. Ahora, vamos a hablar ahorita ya entonces de materiales ferromagnéticos. Entonces, vamos a ver en las líneas de campo magnético en un imán de ferrita en forma de dona. Si lo vemos por arriba, si ponemos aquí el papel por arriba y le echamos la ferrita, vamos a ver que se ve así. Si acercamos el imán a la ferrita, y más bien dejamos el imán casi flotando sobre el papel y dejamos caer ferrita, se va a alinear de esta manera alrededor del imán. Vemos que es el mismo patrón. Y si lo vemos en corte, aquí vamos a ver, por ejemplo, que en esta parte estas líneas de flujo magnético se levantan sobre el plano del papel. Aquí sí se ve cómo se levantan, de hecho aquí están sesgadas. Esta se levanta desde aquí, aquí sería el polo, se levanta aquí, forma un arco, aquí ya no se alcanzó a formar el arco ya que el peso le gana y cae la ferrita, pero continúa aquí y aquí aterriza en el otro polo. Pero entonces es tridimensional esta figura. Aquí vemos otro corte, le puse también un papel para que se viera cómo se levanta sobre el plano del papel. Entonces vemos que estas líneas de campo magnético son tridimensionales y viajan, así como nos indica esta figura, salen de esta cara, dan la vuelta y aterrizan en la otra cara. Entonces forma aquí una casi elipse en todas direcciones de esta dona. Entonces vamos a ver el siguiente video. Aquí tenemos distintos materiales con distintas propiedades ferromagnéticas. Aquí tenemos, bueno, empezando de este lado, este es bronce. Es una moneda de bronce. Aquí tenemos dos monedas de níquel. Aquí tenemos dos monedas de cobre. Aquí tenemos una moneda de oro, una moneda de plata y monedas de estaño. Y aquí tenemos placas de
un transformador. Para el transformador, estas placas son de un material antiferromagnético. Aquí estudiando el estaño, vemos que el estaño es ferromagnético, se pega con mucha facilidad al imán. De hecho, en un material ferromagnético tiene la capacidad de desviar por dentro de sí todas las líneas de flujo magnético. Esto lo vamos a ver en otro video. Pero como aquí vemos algo importante, no se pegan. Como las líneas de flujo magnético están pasando por dentro de esta moneda, igual en este caso las líneas pasan por dentro de esta moneda, ya nada pasa por afuera. Eso significa que entonces si yo quiero atrapar otra moneda de este lado, ya no pasaría, porque las líneas de flujo magnético están pasando por aquí. Ya la otra ya no tiene acceso a ellas. Esa es una característica, por ejemplo, del estaño. Vemos que en este sentido no se puede pegar. Para que esta moneda se pegue, tiene que acceder a otra parte del imán donde las líneas no han sido atrapadas. No. Ahí vemos que no se pega. Entonces, al rotar el imán, dejamos una parte expuesta que no han sido secuestradas las líneas de flujo magnético, y precisamente ya se puede pegar la moneda. Y las líneas tienen preferencia al viajar de una cara en otra al pasar por la moneda que al pasar por el aire. Ahora, tan es así que quedan atrapadas las líneas de flujo magnético que si nosotros ponemos aquí en esta posición las monedas, no va a haber flujo. ¿Por qué? Porque entonces aquí vemos que nuevamente aquí la línea de flujo magnético sale de esta cara, pasa por la moneda y vuelve hacia la otra cara. Entonces ya no sería costeable que viajara en el aire, el flujo magnético que viajara en el aire hasta la otra moneda que pondríamos aquí abajo para dar otra vez otra vuelta en el aire, porque la resistencia sería mucha. El aire sí opone resistencia al viaje de estas líneas de flujo magnético. Más adelante también vamos a estudiar la resistencia que tiene el aire. Pero bueno, entonces, precisamente las líneas de flujo magnético viajan un espacio pequeño en el aire, se meten en la moneda, viajan a través de la moneda prácticamente en línea recta y ya se vuelven a la otra cara. Este viaje lo hacen como en cuadrado, salen de aquí, se meten en la moneda, viajan en línea recta y ya se meten en la otra cara. Estas líneas prácticamente desaparecen al hacer ese movimiento. Pero bueno, entonces eso impide que se peguen otras monedas en esa misma dirección. Ahora, si hacemos este giro, este pequeño giro sí permite que se peguen más monedas. ¿Por qué? Porque las líneas de flujo magnético ya pueden viajar a todo lo largo de la moneda y regresarse sobre la misma moneda, porque es un viaje más corto que viajar en el aire. Esto tiene que ver con la geometría de cómo las estoy poniendo más que la constitución del imán. La geometría en el magnetismo es muy muy importante. Y entonces vemos que este diseño sí permite pegar varias monedas. Y los materiales ferromagnéticos conservan la propiedad de estar magnetizados aun cuando se separan del campo magnético por periodos relativamente cortos, pero permanecen magnetizadas. Y aquí vemos que ya están despegadas del imán y conservan su magnetismo, aunque ya caen. Bueno, aquí continúan magnetizadas hasta que desaparece el magnetismo residual y ya se despegan. Eso es lo que tienen los materiales ferromagnéticos. Quedan magnetizados unos instantes después. Estas láminas precisamente se llama acero templado porque fueron templadas para que se formaran muchos policristales en el interior de ellas, y cada policristal está orientado en sentido contrario magnéticamente para que la magnetización se pueda dar en cualquier dirección, en cualquier flujo de esta lámina. Y tiene la característica, también se puede dar en esta dirección, pero también en esta, el flujo. Entonces, esta tiene la característica de que va a perder su magnetismo en cuanto separe el imán. Vamos a verlo. Entonces, ahí permanece pegado a la otra lámina porque está magnetizada, pero en cuanto separa el imán, es más, todavía ni lo separaba y esta se perdió, bueno, perdió contacto porque las líneas de flujo magnético ya no viajaron, porque la orientación de estas permite que viajen con facilidad las líneas de flujo magnético solamente
cuando la intensidad de campo magnético lo permite. Si la intensidad baja, ya no es permitido el paso, y entonces ya se da el corte, la interrupción de las líneas. Para los que saben un poquito de electrónica, el equivalente de estas sería, por ejemplo, de un diodo. Un diodo solo permite el paso de la corriente en una sola dirección, pero una vez que se ha rebasado el voltaje, puede pasar en dos direcciones. Y aquí también vimos que no permanecen magnetizadas. Este tipo de acero, que es el que forma estas agujas, permite que se magneticen y que duren magnetizadas. Entonces terminan convirtiéndose en imanes. Entonces aquí vemos que precisamente ya están magnetizadas, ya se hicieron pequeños imanes, y esto permite que se peguen entre sí y que polos distintos se repelan. Como vemos ahí, polos distintos se repelan, pero polos iguales se atraen. Esto tiene que ver mucho con la orientación del material. Una vez que se da la unión, las líneas de flujo magnético pueden viajar en una sola dirección. Aquí se repelen porque no, aunque eran polos iguales, no estaba haciendo coincidir los patrones de líneas de flujo. Esto lo vimos más en el segundo y tercer video de cómo se dan los polos magnéticos en atracción y repulsión. Y precisamente es aquí lo que estaba viendo, pequeños imanes, cómo interactúan, y al inicio no pueden interactuar porque no convergen las líneas, pero en cuanto hago que converjan con un contacto físico ya quedan unidas. Ahí se repelen porque no convergen, y en cuanto aumenta el contacto físico ya convergen y ya se adhieren. De hecho, aquí le ganó el peso porque la fuerza magnética que atraía hacia esta era mayor que la que traía hacia la aguja de arriba. Y así puedo hacer que una vez que hago que coincidan, ya quedan adheridas. Pero cuesta trabajo. Y ahí veo que se repelen. Pero al hacer que coincidan, vuelven a aceptarse. Y bueno, esos son imanes, son materiales ferromagnéticos que son susceptibles a formar polos con mucha facilidad. Y bueno, una vez que se forma el polo, se pueden poder desmagnetizar, pero es necesario aplicarles un campo magnético en sentido contrario muy fuerte. Esta es una moneda de plata, una onza Troy, 999% plata, perdón, 9.999%, perdón, 99% de plata. Ese es cobre, una moneda de cobre de 20 centavos de 1970 más o menos, son las que se les echaban a los teléfonos. Una moneda de níquel de 1980 de un peso, y una moneda de 1000 pesos de bronce, una regla de aluminio, y vamos a ver el comportamiento magnético. Entonces ahí está el arete, vemos que no era de plata porque se pega al imán, entonces no es plata, es un material ferromagnético. Sigo buscando. Esas dos monedas también habíamos visto que es una falsificación muy buena porque brillaba igual que esta inicialmente. Vemos que precisamente la plata no se pega, y que esa que no es de plata pues sí se pega. Entonces no es plata, es un material ferromagnético. La plata es diamagnética, se repele ligeramente de los campos magnéticos. Entonces las líneas de flujo magnético de preferencia no viajan sobre la plata, ni sobre el oro, ni el cobre, ni el níquel, ni el bronce. En el aluminio pueden viajar, pero tan pequeño que el efecto no es percibible, no así. Pero vemos que sí permite que pasen a través de él, porque el aluminio es paramagnético. Entonces vemos que permite una separación relativamente grande, como medio centímetro, antes de que la moneda caiga.
Curiosamente esta regla no es una lámina, sino que tiene una concavidad. Esta concavidad permite que entonces, dependiendo cómo la orientes, permite atrapar más o menos líneas de flujo magnético. Y entonces, si la regla atrapa más, significa que va a haber menos líneas disponibles para la moneda y por lo tanto se va a despegar a una altura menor de que separemos el imán. Entonces, así estoy atrapando más líneas y se cae la moneda a una altura un poquito menor. Vale, no. Es el efecto del aluminio. En la plata, las líneas de flujo magnético van a querer no viajar por la plata. Entonces, esto permite que la moneda pueda estar separada mucho más distancia de lo que permitía el aluminio. Porque aquí las líneas de flujo magnético tratan de rodear a la plata. Y sí, tratan de pasar por el estaño. Esta también es de plata, nada más que esta es 999 ley y esta es 729. Entonces es plata al 72%. Eso significa que entonces las líneas de flujo magnético se pueden viajar un poco más en esa. De hecho, vemos que se orientan más la moneda CIS. Si tiene capacidad para doblarse, como vimos ahorita. Y bueno, esa moneda es de oro, es más diamagnética, le gusta menos a las líneas de flujo magnético, la rodean más y entonces permite que la moneda permanezca unida un periodo un poco más prolongado. Y ahí vemos el efecto. Ese es cobre, también es diamagnético, pero no es tan diamagnético como el oro. Entonces vemos que se separa, pero no una separación tan amplia como con el oro o la plata. Ese es níquel, ese es paramagnético, es como si fuera aluminio. Eso significa que no viajan las líneas fuera del material, sino que sí atraviesan el material. Entonces, precisamente eso impide que la moneda esté unida con estabilidad. No permite una separación amplia. Ese es bronce, está a medio camino, entonces también es relativamente estable. Entonces, precisamente en el bronce, las líneas de flujo magnético pueden viajar un poco más. Y entonces la moneda no se pega con tanta facilidad. De hecho, originalmente tenía dos monedas de cada material. Esa también es estaño, entonces vemos que precisamente no se pegan porque las líneas viajan completamente en la moneda. Entonces, en la moneda de estaño, entonces ya no deja líneas disponibles para la otra moneda, quedando de esa manera. Vemos aquí la fuerza. Estos imanes en conjunto pesan prácticamente 1 kilogramo. Cada moneda pesa 5.8 gramos. Eso significa que en conjunto estas tres monedas son casi 18 gramos, bueno, 17.6 gramos, y pueden levantar a una distancia como de 2 centímetros el kilogramo de peso. Eso significa que cada moneda está levantando en realidad 330 gramos. Eso significa que está aumentando su masa desde 6 gramos hasta 300. Eso nos da casi un factor de 50. Bueno, sí, como 50 y cacho. Entonces, vemos como cada una de estas líneas, perdón, cada una de estas monedas puede concentrar las líneas de flujo magnético hasta 50 veces aproximadamente.
Materiales de magnéticos, por ejemplo, entonces vimos que algunos ejemplos son el grafito, el oro, el bismuto, el azufre, el germanio, el antimonio y el cobre. Aquí vemos el antimonio, como se repele de los campos magnéticos. Aparentemente dice que parece como si se pegara, pero en realidad lo que está tratando de hacer es esquivar donde las líneas de flujo magnético son más intensas, que es en las orillas del imán, en toda la periferia. Trata de esquivar esa parte y se va más al centro donde hay menos líneas de flujo magnético. Ese es antimonio, es una agarradera de un cajón. El antimonio se utiliza mucho para hacer llaves, agarraderas, porque se oxida muy poco, aunque una vez que se oxida se vuelve corrosivo su material y quebradizo por lo tanto. Entonces, en cuanto se daña poquito, ya se quiebra completamente. No es un material muy resistente. Por eso no se utiliza para seguridad, sino nada más como algunos objetos que son lujosos o vistosos. Ese es grafito de un lápiz. Lo destripé con una navaja. Ahí vemos unos imanes de neodimo rotos. Vemos como aparentemente se pegaría al imán, pero en realidad no se está pegando. Está tratando de evitar la variación de flujo magnético. Solamente se pone donde las líneas de flujo magnético son menos abundantes. Ahí. Y entonces cualquier otro movimiento, por ejemplo, aunque quedó pegada, cualquier otro movimiento que haga hacia cualquier parte haría que las líneas de flujo magnético aumentaran dentro del material. Entonces eso impediría, eso repelería al grafito. Entonces el grafito es diamagnético. Ahí vemos la demostración. De hecho, si este grafito fuera más puro, si fuera pirolítico, podría mantenerse flotando sobre el imán, soportando su propio peso, si fuera un poquito más poderoso, más puro, perdón. Ahora voy a utilizar unos imanes más powerful. Aquí vean cómo lo que está tratando de hacer en la rueda de grafito, el cilindro de grafito, es evitar las esquinas, porque es donde hay más flujo magnético. Entonces, al usar unos imanes más potentes, igual, trata de evitar las esquinas. Se mantiene más hacia el centro donde hay menos líneas de flujo magnético. Y vemos ese efecto, que está esquivando precisamente la esquina. Una vez que está en la esquina, ya están las líneas de flujo dentro del material, entonces lo que va a tratar de hacer es evitar que haya una variación. Entonces, una vez si se pega a la superficie, cualquier cambio que tenga va a hacer que aumenten o disminuyan, entonces va a evitar eso la barra, y precisamente eso es lo que ocasiona el desplazamiento. Unos materiales paramagnéticos, por ejemplo el titanio, ahí vemos que estos anillos son de titanio, y estos sí se pegan y están buscando precisamente unirse, pero a la esquina del imán, que es donde las líneas de flujo magnético son más abundantes. ¿Por qué? Porque él lo que hace es concentrarlas, entonces va a buscar donde la concentración sea más alta, que es en las esquinas. Ahí vemos que precisamente la parte del centro no le gusta tanto, porque ahí es donde hay menos. Y vemos que precisamente se adhiere más a las esquinas este material, que es el titanio. El titanio se utiliza principalmente para hacer este tipo de alhajas, porque es brillante, pierde poco su brillo, no se oxida con facilidad. Y bueno, ahí quiero seguir jugando con grafito. De hecho, aquí lo que tengo es ferrita. Se ve como de repente se mueve al acercar el imán, porque son muy potentes sus imanes. De hecho, por eso están estrellados, porque de repente los tenía que separar y me ganaban completamente. De hecho, sí, entre esos dos imanes, los imanes de neodimio llegan a tener una fuerza de compresión de hasta 500 kilogramos. Y
Si alguna parte de tu cuerpo queda prensada entre ellos, es muy doloroso. Aquí vemos grafito pirolítico, cómo se mantiene flotando sobre la superficie de estos imanes. Entonces, si el grafito del lápiz fuera pirolítico, si fuera más puro, podría flotar sobre los imanes. Entonces, un superconductor es repelido con mucho más fuerza que los otros materiales que hemos visto, y esto permitiría que flotaran. Aquí estoy haciendo una simulación de un superconductor. Entonces, normalmente los videos que ven de superconductores, un superconductor flota encima de un imán. Aquí va a ser al revés. Aquí voy a hacer que el imán flote sobre el superconductor. Este sería el superconductor, normalmente envuelto de un material reflejante de la luz. Parece papel de aluminio, normalmente como las mantas térmicas y eso, para que refleje la luz, para que no se caliente. Lo que tú estás buscando es mantener esta cosa muy fría, y precisamente al mantenerla fría, las líneas de campo magnético van a evitar la superconducción. Aquí en este caso en el imán, cuando este sistema está a temperatura ambiente, no hay superconducción, y entonces el imán es ganado por su propio peso y se pega al superconductor, porque también el superconductor está hecho de materiales que pueden ser incluso ferromagnéticos, algunos de ellos o en combinación. Entonces, al irlo enfriando, nosotros veríamos que normalmente lo que hacen es agregar nitrógeno líquido. Veríamos que este imán se va repeliendo del superconductor y se va separando cada vez más, precisamente porque aumenta su fuerza. Y entonces ahí está a temperatura ambiente, entonces está pegado completamente, el peso le gana. Ese sería el que está envuelto en aluminio, es el superconductor. Nuevamente el imán de barra es el de ferrita que tengo ahí. Ahí nada más tengo ese soporte, ese popote para que no salga volando el imán, porque si salen con un poco de violencia disparados. Entonces vemos que sí tienen el efecto ferromagnético, pero al irse enfriando se va separando, porque el superconductor va actuando, y llega un momento en el que ya la fuerza magnética de repulsión es mucho mayor al peso, y por eso esto se va levantando, va levitando, y se mantiene relativamente estable. Vemos como incluso al tratar de disminuir la distancia ahorita, casi se sale casi sale del soporte, porque se puede romper al salirse. Por eso pongo mi cara de no, no, espérate. Entonces ahí vemos que incluso esa distancia es y es y es la fuerza magnética mucho mayor al peso. Por eso se mantiene flotando a una distancia considerable. Pero solamente sucede cuando el superconductor está frío. Cuando se va calentando, pierde la superconducción, y entonces ya se mantiene a una distancia más moderada. Pero eso es lo que hacen los superconductores. Una vez que fijan una trayectoria, lo vimos que una vez que fija una órbita, por así decirlo, del imán o del superconductor, o viceversa, no se va a caer, se va a mantener flotando a esa misma distancia. Normalmente no se eleva a menos que aplique una perturbación, o tampoco va a caer a menos que aplique otra perturbación, pero una vez que tiene una órbita estable, ahí se mantienen. Y eso es lo que hace la levitación de los superconductores. Y bueno, es todo por el momento. Muchas gracias y hasta la próxima.